Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva webinar, ya de las últimas. Yo creo que el profesor que le imparte y vosotros tenéis mérito por partida doble, porque a estas alturas, pues yo creo que vosotros ya estáis cansados, pero nosotros también, ¿verdad, Reyes? Un poquito solo. Vale, entonces yo creo que hay que agradecerle todavía más aún, ¿no?, a Reyes, ¿no?, esta webinar, ¿vale? Bueno, Reyes, yo creo que todas la conocéis, doña Reyes Moliner Albero, psicóloga especialista en psicología clínica, es doctora en psicología por la Universidad Jaime I de Castellón. Su tesis, ¿no?, basó sobre características de personalidad de la clínica de los trastornos de la conducta alimentaria. Ha trabajado tanto en la universidad, o la facultad, ¿no?, la Universidad de Castellón, y luego ya, pues gracias a Dios, se vino aquí, ¿no?, y la tenemos aquí. Es licenciada por la Universidad de Valencia, profesora agregada doctora aquí en nuestra facultad, imparte las asignaturas de personalidad y psicología de la salud, también el máster general sanitario, impartiendo del mismo modo la asignatura de personalidad. Dirige trabajos fin de grado. He visto aquí muchos nombres de alumnos, o sea que yo creo que algunos hasta la habéis tenido, ¿no?, como directora de trabajos de fin de grado. Pertenece al grupo de investigación de familia y factores de riesgo y protección en discapacidad. En la actualidad está investigando en aspectos centrados en la familia y en la escuela. Yo creo que hoy en día, pues, dos entornos ineludiblemente importantes, ¿no?, en el desarrollo de las personas. En concreto, su equipo trabaja en el estudio de factores protectores y factores de riesgo en estos dos ámbitos y en el análisis de las dificultades en la regulación emocional, los estilos educativos y los rasgos de personalidad de los padres y las características del entorno educativo. Dirige en la actualidad tesis doctorales, trabajos de investigación, ¿vale? O sea, es coordinadora también de la sección de psicología de las clínicas universitarias aquí en la UCV. O sea, como veis, pues Reyes tiene un recorrido amplísimo, ¿no?, y con una experiencia tanto a nivel docente como a nivel investigador como a nivel clínico. Y bueno, pues yo creo que no puede ser, es la mejor persona para cerrar, ¿no?, esta serie de webinars que hemos tenido a lo largo de este curso y que, pues aparecieron o crecieron, ¿no?, como a raíz de este problema del coronavirus, estando en casa, y dijimos, pues podría ser una manera de transmitir, ¿no?, la psicología. Y bueno, pues yo creo que cerramos, porque si no recuerdo mal es la última, ¿verdad, Reyes? Queda una el próximo día sobre inteligencia emocional el próximo lunes, sí. Mira, Alejandro Sánchez, no pasa nada, pero vamos, sí. De las últimas, ¿vale? De las últimas. Vale, pues nada, sabéis todos cómo funciona la mecánica de estas webinars, ¿vale? El profesor presentará su ponencia durante media hora, 45 minutos, luego se procederá a las preguntas por parte de los asistentes mediante chat o micro, como quiera, como elija, ¿no? Reyes, ¿cómo lo harás, Reyes? Si quieren escribir en el chat, pueden ponerla en el chat, y si hay alguno que tiene el micro a mano, pues lo puede hacer por el micro, no hay ningún problema. Perfecto. Vale, sabéis que luego se quedan grabadas y nada, yo creo que ya simplemente, pues nada, dejaros la conferencia, que no lo he dicho, que va a presentar Reyes, es sobre el comer emocional en niños y adolescentes, el papel de la psicología en la regulación emocional. Pues nada, ya os dejo con Reyes y aprender, que con ella se aprende mucho, ¿vale? Bueno. Ale, Reyes, ahí te dejo. Gracias, María José. Gracias por tus cariñosas palabras, ¿vale? Compartimos, somos compañeras de trabajo y compartimos también, pues, el afecto, ¿no? Y de alguna manera eso se nota, ¿no? Yo creo que, que voy a hacer una aportación a lo que es un ámbito de nuestro trabajo a nivel de investigación, que es la regulación emocional. Y a lo largo de la exposición veremos cómo está asociada a diferentes trastornos psicológicos, entre ellos el comer emocional, que en algunos casos puede devenir en trastornos de la conducta alimentaria. Gracias, Maríajo.
De Vale. nada, Reyes. Agradecer también a los asistentes, ¿no? Porque es verdad que he visto que algunos son alumnos nuestros, alumnos del grado y alumnos del máster y que probablemente pues me han escuchado ya hablar de este tema. Me satisface que sigan tan interesados por escuchar. Yo creo que es verdad que ya empiezo con ello. Hablar de regulación emocional pasa en primer lugar por hablar del papel que juegan las emociones en nuestro funcionamiento cotidiano. Es decir, las emociones, y a mí no me gusta hablar de emociones positivas y negativas, porque todas las emociones nos transmiten información, nos dan pistas acerca de algo que está pasando en nuestro entorno, resultado tal vez de conforme interpretamos lo que está ocurriendo. Y de alguna manera, sean positivas o sean negativas, todas ellas nos permiten adaptarnos a las demandas del entorno, en la medida en que una emoción, como puede ser incluso la ansiedad o el miedo, me lleva a dirigir la atención hacia determinados estímulos. A partir de ahí, pues tomar determinadas decisiones que pueden pasar por el afrontar una situación o por evitarla, ¿de acuerdo? En definitiva, esa decisión pasa por emitir una respuesta, sin olvidar además el papel tan importante que también desempeñan las emociones a la hora de comunicarnos con los demás, a la hora de relacionarnos con los demás. ¿Vale? Por lo tanto, cuando uno experimenta o cuando experimentamos diferentes emociones, y hablamos de regulación emocional en la medida en que la persona o las personas llevamos a cabo una serie de conductas o de decisiones o de procesos cognitivos a la hora de elegir cuándo experimento esa emoción o cómo la manejo o cómo la expreso. ¿De acuerdo? Es decir, la regulación me lleva no tanto a no experimentar la emoción, que a veces es lo que en ocasiones las personas quisiéramos o los pacientes en algún momento lo que buscan es esa desaparición del malestar o de la emoción, en definitiva, que experimenten, sino que, digamos, la regulación es cuando yo tengo cierto control sobre esa emoción y sobre cómo la expreso, en definitiva. ¿Vale? Y eso pasa por utilizar determinadas estrategias, estrategias que en la medida en que me permiten responder fundamentalmente al malestar emocional de una manera adaptativa, hablaríamos de estrategias de regulación adaptativas, y en la medida en que tal vez no son capaces de permitir a la persona de responder a ese malestar de una manera adaptativa, hablaríamos de estrategias desadaptativas. En definitiva, estas estrategias, fundamentalmente las adaptativas, pasan porque la persona sea consciente de las emociones que experimenta en un momento determinado, sepa identificarlas, las comprenda y también las acepte. Es cierto que, como decía antes, en ocasiones el objetivo que pretende la persona, que pretendemos o nuestros pacientes es escapar de esas emociones, y realmente a veces el escapar puede aliviar en un momento determinado el malestar o el sufrimiento, pero siempre es muy a corto plazo. A veces las consecuencias de ese escape después se devienen en más molestas o en más problemáticas para la persona. En el momento en que yo soy consciente, comprendo la emoción y la acepto, tengo un mayor control sobre las mismas y, en definitiva, un mayor control sobre las conductas que yo llevo a cabo. Cuando hay una no aceptación de las emociones, una muy baja tolerancia al malestar emocional, la probabilidad de llevar conductas impulsivas que a corto plazo sí que me alivian, ¿vale? Me van a generar, como os decía, problemas, ¿no? El objetivo es poder controlar esa respuesta, esas conductas impulsivas, y llevar a cabo conductas más guiadas por metas, ¿no? Que realmente solucionen el problema o la situación en la que me encuentro, en la que me estoy encontrando. Y eso pasa porque seamos capaces de disponer de estrategias
de las que hacemos un uso flexible a tenor de la situación y de la emoción que experimento en un momento determinado. Cuando las emociones ya no son útiles, pues probablemente alguien se plantea tal vez escapar de una emoción cuando esa emoción que experimenta la está experimentando con mucha intensidad. A veces no es tanto que yo me ponga nerviosa o que yo tenga miedo o que yo incluso me enfade, porque puede ser incluso una respuesta adaptativa, sino que lo estoy haciendo o la emoción la estoy experimentando con demasiada intensidad, ¿vale? O tal vez esta emoción no se ajusta, es desproporcional a la situación en la que yo me encuentro o la duración de la emoción es excesiva, ¿vale? Entonces, realmente aquí las emociones ya no están cumpliendo con el papel adaptativo, con ese papel que me permite afrontar la situación y tomar las decisiones adecuadas, ¿vale? Por tanto, cuando hablamos de dificultades en la regulación emocional, estamos hablando de dificultades a la hora de gestionar las emociones. Las investigaciones más recientes, y hablamos recientes, pero nos podríamos remontar a las últimas 2-3 décadas en lo que respecta a la investigación en psicopatología, coinciden en que realmente dificultades a la hora de regular las emociones están presentes en diferentes trastornos psicológicos. Cuando hablamos de la depresión, por ejemplo, nos encontramos con estrategias que se denominan desadaptativas a la hora de que la persona está aplicando, pues a lo mejor una rumiación excesiva acerca, por ejemplo, de su valía, está pensando en términos catastróficos, se culpa de lo que le ocurre a él o incluso se culpa de un poco de lo que le pasa a los demás. Hablaríamos, estas estrategias serían desadaptativas, perpetúan el problema. También hablamos de dificultades en regulación emocional en los trastornos de ansiedad. Prácticamente en todos los trastornos de ansiedad. Pensemos en un trastorno de pánico, por ejemplo, donde el paciente también presenta esa rumiación acerca de la preocupación que puede tener por posibles ataques de pánico en la medida en que yo acuda o me enfrente con una determinada situación y que además percibo o anticipo incluso una situación en la que se va a producir algo catastrófico, ¿no? Me va a dar un ataque al corazón, me va a dar un infarto, voy a perder el control, etcétera. También los problemas de regulación emocional están presentes en prácticamente todos los trastornos de personalidad. Hablamos del trastorno límite porque es un trastorno donde las dificultades en la regulación emocional, la expresión de las emociones es muy intensa y en ese sentido nos encontraríamos con estrategias que también serían desadaptativas como el rechazo, es no puedo permitirme o no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Y luego veremos después que precisamente una de las estrategias para trabajar con estos pacientes a la hora de trabajar regulación emocional es aceptar las emociones, ¿no? O también ese descontrol, ¿no? Como estrategia desadaptativa que sabemos que en el caso del trastorno límite lleva a la realización de conductas impulsivas como una forma de manejar el malestar emocional, ¿vale? Pero, insisto, la idea sería que en diferentes trastornos están presentes las dificultades en regulación emocional, ¿vale? Pero ¿cómo aprendemos a regular las emociones? Aquí hablamos de aspectos que están vinculados al propio desarrollo evolutivo por el que todos pasamos desde el momento en que nacemos, pero también a aspectos vinculados al entorno familiar en el que nos toca vivir, ¿vale? Cuando hablamos de aspectos vinculados al desarrollo evolutivo, hay una serie de hitos que se alcanzan a nivel emocional en determinados momentos, ¿no? Cuando el bebé, el niño, ¿no? Consigue pues tener cuando ya cumple con una edad determinada, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de niños pequeños, de bebés, hasta los 12 meses, las estrategias que utilizan los bebés para regularse las emociones, para regular el malestar emocional, son las de calmarse, consolarse o distraerte, ¿no? A veces
darle un chupete es una estrategia para que el niño se calme solito, se consuele, o cuando está, y todos los que tenemos hijos o que hemos trabajado con población infantil lo sabemos, ¿no? O cuando a lo mejor quieren algo, pues a veces la forma de, y pueden devenir en actitudes exigentes de lloros o de pataletas, la distracción puede ser también, o es, una estrategia de regulación emocional para manejar ese malestar que el niño a esa tierna edad puede estar experimentando, ¿vale? Entre ya los 12 y los 18 meses, el año y y medio del bebé, otra estrategia es la evitación, ¿no? Si algo me genera malestar, pues entonces lo dejo y me voy, ¿de acuerdo? Es una evitación que cuando vamos creciendo y haciéndonos mayores, también a veces ante ese malestar emocional recurrimos a la misma, ¿no? En los trastornos de ansiedad se ve claramente la evitación ante aquello que me genera malestar. ¿Qué ocurre? Que a partir de los 2 años, en la medida en que se está produciendo una serie de hitos a nivel cognitivo que también contribuyen a los mismos, a la adquisición del lenguaje y demás, las estrategias de regulación emocional se van haciendo más sofisticadas, ¿vale? Desde a partir de los 2 años, pues van disminuyendo el uso de lo que serían las estrategias más básicas como calmarse, el consuelo, ¿vale? Y siguen las de desviar la atención, ¿no? Las de dirigir la atención a otro tipo de estímulos que me calman. Esto como estrategia también a trabajar en personas ya mayores con trastornos emocionales, pues también es una técnica de regulación emocional sencillita, pero que también funciona. Y entre los 2 y los 5 años, digamos que el repertorio se va ampliando, gracias, como sabemos, a la adquisición del lenguaje y las funciones ejecutivas, ¿de acuerdo? Y esto poco a poco va permitiendo al niño adquirir cierto control acerca de cómo manejar el malestar sin llevar a cabo conductas impulsivas. Y hablamos de que los niños a estas edades ya son capaces de autorregularse a ellos mismos ante emociones que podemos tildar de negativas o situaciones que les generan malestar. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en la adolescencia? Porque también sabemos que la adolescencia es un momento clave a la hora de lo que sería la adquisición de estrategias de regulación emocional. Y todos sabéis que la adolescencia se caracteriza por, evidentemente, una serie de cambios físicos muy importantes, pero también cambios psicológicos, donde además el foco que hasta ahora desempeña, o la atención que hasta ahora, o el papel que hasta ahora desempeñaban los padres, es relegado un poco a esa atención hacia los iguales, a esa necesidad de ser aceptado por un grupo de iguales al propio sujeto, y luego también ese desarrollo cognitivo que prácticamente ya finalizaría con esa última etapa que habéis todos estudiado en psicología del desarrollo, que sería esa capacidad de ese razonamiento abstracto y demás, según nos indicaba Piaget. Con lo cual, en este momento, el adolescente tiene una mayor conciencia de las emociones propias, pero también de los demás, ¿no? Cuando hablamos de ese saber ponerse en el lugar también del otro, ¿de acuerdo? Y a veces eso es algo que hacemos también para regularnos, ¿no? Pensar en el otro, no pensar solamente en lo que yo quiero o en lo que yo necesito. En la medida en que pienso a lo mejor en lo que quiere o necesitan los demás o lo que toca en este momento, pues también me regulo. Pero sí que es cierto que, paradójicamente, es una época de una mayor reactividad emocional, ¿no? Hablamos de los adolescentes y decimos que son hormonas con patitas. Con lo cual, si se enfadan muchísimo. Las emociones se experimentan de una forma muy intensa y eso lleva aparejado a que pueden aparecer conductas impulsivas también en la adolescencia. Pero a nivel del propio desarrollo neurológico, ¿no? O a nivel del desarrollo cerebral, sabremos que en esta etapa terminan de desarrollarse todo lo que sería el lóbulo prefrontal, que contribuye a que el adolescente tenga una mayor capacidad de regulación de las emociones ya al finalizar la adolescencia y entrar en la edad adulta. Hablo de un desarrollo normativo. Pero sí que es cierto que
En este sentido, la adolescencia supone un periodo crítico en el desarrollo de una regulación emocional sana o adaptativa. Y sabemos que si aquí la regulación emocional no se adquiere o las estrategias no son lo adaptativas que deberían ser, probablemente esta persona va a tener dificultades de funcionamiento en la edad adulta. Sabemos que la regulación emocional también contribuye de alguna manera a la formación de la identidad, a desarrollo de conductas autónomas, que son básicas después, como decía, en el funcionamiento de una persona en la edad adulta. Bien, pero por otra parte, más allá de lo que supone el desarrollo normativo en cuanto a los hitos que voy adquiriendo a nivel de regulación emocional a medida que me hago mayor, luego está también el papel que desarrolla el entorno familiar a la hora de aprender determinadas estrategias o no. Y hay muchos autores, y tampoco descubro nada al respecto, si una fuente de aprendizaje en cuanto a estrategias de regulación emocional es cómo los padres se regulan a nivel emocional. Hay allí un aprendizaje o un desarrollo de estrategias por modelado. Si los padres manejan el malestar emocional de una determinada manera, pues eso es un modelo para el niño a la hora de... O si me validan, y hablaré después del entorno validante, me validan las emociones, ¿no? Yo aprendo a poner etiqueta, aprendo que es normal sentir eso a un entorno invalidante que me está diciendo que no puedo sentir lo que estoy sintiendo. Luego, por otra parte, más allá de lo que es la propia regulación emocional de los padres y lo que el niño ve, que sería el modelado, luego están las propias prácticas de cuidado utilizadas por los padres, que de alguna manera refuerzan o potencian el uso de determinadas habilidades frente a otras, ¿no? Aquellos padres que pueden utilizar un control férreo acerca de las situaciones o de las emociones que puede experimentar un niño y cómo resolverlo frente a los padres que favorecen la autonomía. O los padres que, digamos, rechazan de plano pues todo el tema de la expresión emocional frente a aquellos padres que en un entorno que definiríamos como padres más cálidos, que contemplan esa expresividad emocional, la permiten, la validan o la refuerzan. ¿De acuerdo? Y un tercer elemento a la hora de que el niño aprenda determinadas estrategias de regulación emocional son las propias interacciones que se generan dentro de la familia. Es decir, ¿qué pasa cuando un niño lleva a cabo o expresa una determinada emoción? ¿Qué hacen los padres? Y de alguna manera hablamos ahí de una interaccionalidad y de procesos que se influyen mutuamente. Si el padre pierde el control, más allá de que el niño está observando una determinada respuesta, esa pérdida de control va a generar en el niño una respuesta, ¿no? Por eso hablamos de interacciones que son bidireccionales, que van tanto en el sentido de padres a hijos como de hijos a padres. ¿Vale? Bien. Y está claro que para que nuestros hijos, para que los niños tengan estrategias de regulación emocional adaptativas, los padres también deberían tenerlas. E incluso esas estrategias adaptativas a una regulación emocional adecuada es fundamental en la crianza de los hijos. ¿De acuerdo? Y en este sentido, yo sé que a veces no es fácil, pero a la hora de mantener una regulación emocional adecuada, los padres deben mantener su propio estado emocional regulado ante el manejo o ante una situación, ¿no?, que pueden presentar sus hijos. Y en la medida en que el padre es capaz de mantener ese estado de regulación emocional adecuado, estará facilitando la regulación emocional de los niños. ¿Vale? En este sentido, si todo va bien, hablaríamos, como os comentaba, de un entorno, de un ambiente validante. Un ambiente, fundamentalmente, en este caso en la familia, que enseña a los niños a identificar las emociones, a ponerles nombre, a regularlas, a no escapar de ellas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y eso es un elemento básico para que después el niño o el adolescente o el adulto, ¿no?, tengan estrategias de regulación emocional adecuadas. Pero no siempre el ambiente es validante. ¿Qué es un ambiente invalidante? Un ambiente invalidante es el que ante
determinadas conductas, expresiones emocionales del niño, no responde de forma adecuada, sino que la respuesta que se le da, digamos que el mensaje que se le da al niño va un poco en disonancia con lo que el niño está sintiendo. No te puedes sentir como te estás sintiendo. No pasa nada, no es ningún problema. O toma esto y cállate. De alguna manera, el ambiente invalidante, ante una expresión emocional que podíamos tildar de negativa, como podía ser de miedo o ansiedad, el entorno no le dice al niño que lo que está sintiendo es normal, que lo siente, le dice que no puede sentirse así, pero no le enseña cómo debe sentirse ni cómo hacerlo, ¿vale? Por lo tanto, ese ambiente invalidante es un patrón de crianza sistemático, ¿eh? Es decir, en un momento determinado todos podemos lanzar algún mensaje invalidante. Hablamos de ambiente invalidante asociado a problemas después de problemas emocionales en los niños cuando es un patrón habitual, constante, permanente a la hora de responder con respuestas inapropiadas a cómo se siente el niño, ¿de acuerdo? Incluso ante expresiones emocionales intensas, ¿no? El ambiente le está diciendo al niño, un ambiente invalidante, le dice al niño que se está equivocando, que lo que está sintiendo no debería sentirlo. O ambiente invalidante también sería aquel que solamente reacciona ante respuestas emocionales muy intensas por parte del niño, ¿vale? Bien. Entonces, si hablábamos antes de que la regulación emocional o dificultades en regulación emocional están presentes en muchos trastornos en población adulta, si hacemos un salto a lo que ocurre en el ámbito de la infancia y la adolescencia, aunque las investigaciones en este sentido son menores, pero los resultados que se están obteniendo van en la misma línea. Y en todos los trastornos, o en prácticamente todos los trastornos que podríamos etiquetar de trastornos en la infancia y en la adolescencia, también nos encontramos con dificultades en regulación emocional, TDAH, trastorno de conducta, problemas de ansiedad, depresión, abuso de sustancias, trastornos del espectro autista, ese trastorno límite de la personalidad que ya podemos a veces diagnosticar o establecer rasgos a los 15 y 16 años, o el trastorno que el DSM-5 nos incorpora de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Y también, y lo he destacado en la medida en que vamos a hablar del comer emocional, en los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y por qué hablar de comer emocional y cómo esto influye en infancia y adolescencia, o tan pronto aparecen trastornos de ansiedad, del estado de ánimo en niños? Lo sabéis, que los trastornos mentales empiezan pronto en la vida de una persona, ¿vale? Hablamos de una edad media de inicio, por lo que problemas emocionales se refiere en torno a los 6 años. Muchos me habéis oído que un trastorno no surge como un champiñón. Cuando hablamos, por ejemplo, de una dificultad de regulación emocional importante asociada a personalidad, se está gestando, ¿no? Y a veces no ponemos el foco en lo que serían trastornos en la infancia, que sería una buena manera de prevenir trastornos más graves en la edad adulta. Pero sí que es cierto que, y aquellos que os gusta la clínica y que os dedicáis a la clínica, sabéis que ya en torno a los 6 años nos podemos encontrar con problemas emocionales. Además, sabemos que hay una comorbilidad importante entre estos problemas emocionales en niños, y un niño con problemas de conducta probablemente también igual tiene un problema de ansiedad o tiene un trastorno de ansiedad por separación, y igual en un tiempo desarrolla un trastorno, una fobia escolar o una ansiedad generalizada. Hablamos de elevadas tasas de comorbilidad, y eso nos lleva a plantearnos que hay una vulnerabilidad común en algunos aspectos que pueden estar presentes en diferentes problemas emocionales, como puede ser la impulsividad, TDAH, trastorno de conducta, ¿vale? Un problema, o esa ansiedad rasgo que lleva a que nos encontramos con niños muy sufridores, con muchas preocupaciones, que en un momento determinado devengan en diferentes trastornos. O hablamos también de ese afecto positivo y negativo, ¿no? Personas que a lo mejor están muy familiarizadas o experimentan en mayor medida afecto negativo y no tanto positivo.
¿vale? Pero bien es cierto que hasta no hace mucho, cuando hemos intervenido en trastornos emocionales, en trastornos mentales en niños o en adolescentes, la psicología clínica infantil se ha centrado más a nivel conductual, en lo que es la regulación de la conducta, todo lo que serían más terapias conductuales, ¿no? Más que en la regulación de las emociones. Y ya con este escenario de lo que sería la regulación emocional, cuando hay problemas, a qué está asociada, por qué aparece, cómo aprendemos a regularnos, ya nos metemos en lo que sería el comer emocional, ¿vale? Hablamos de comer emocional como algo que sería, digamos, disruptivo, como algo que sería nocivo cuando es un patrón habitual. En un momento determinado, que yo me coma, no sé, algo puntualmente, no porque estoy muy contenta o porque estoy un poquito chof y me como un poquito de chocolate, no sería un comer emocional, ¿vale? Hablamos del comer emocional cuando es habitual un consumo de alimentos siempre con el objetivo de buscar un alivio al malestar emocional, a lo que denominaríamos emociones negativas. Con lo cual, yo recurro al comer emocional como una estrategia de afrontamiento más aprendida, que me lleva a regularme y que el malestar que estoy sintiendo, en la medida en que llevo a cabo esta conducta de comer emocional, disminuye. Y ahí tenemos, digamos, ese principio de alivio que funciona, como sabéis, como un refuerzo negativo, ¿vale? Pero insisto, sería patológico cuando estamos hablando de un patrón permanente. Y sabemos, y las investigaciones así nos lo indican, que hay una asociación entre, que hay relación entre o correlación entre experimentar emociones negativas y ingerir o consumir una cantidad importante de alimentos. Y eso me lleva a que hay también una relación positiva entre el comer emocional como estrategia de regulación emocional y el índice de masa corporal. A mayor comer emocional, ¿vale? Pues el IMC, que es el índice de masa corporal, es decir, aquello que peso atendiendo a mi edad, a mi altura y demás, aquellos que habéis visto trastornos de la conducta alimentaria lo sabéis. Entonces, hay una correlación positiva, es decir, aquellas personas que utilizan como estrategia el comer emocional, con el devenir, con el paso del tiempo, presentan un mayor índice de masa corporal. Se utiliza ese comer emocional, pues esa forma de evitar, decíamos, es una estrategia de afrontamiento de evitación y que lo que provoca en ese momento es la supresión emocional. ¿Qué es lo que perseguimos? No sentir lo que estoy sintiendo y de alguna manera de tomar distancia de lo que para mí en ese momento es una situación que es una amenaza, en la medida en que me provoca un malestar. Y la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Está muy asociada al comer emocional. Pero también el aburrimiento, ¿vale? Como una emoción que a lo mejor tampoco la tildamos de negativa, pero a veces cuando estamos aburridos, ¿no? Parece que como no tengo nada que hacer o estoy desficioso, que sería la ansiedad, pues como y esto me tranquiliza. Entonces, en la medida en que yo la utilizo sistemáticamente como esa forma de evitar el malestar emocional, me impide que yo pueda aprender estrategias que me sirvan y que resuelvan a lo mejor un determinado problema. Aparece ese bienestar a corto plazo que nos engancha tanto, que engancha tanto incluso a pacientes con trastornos como el trastorno límite de la personalidad, porque la conducta impulsiva engancha mucho porque a corto plazo funcione. Pero después esa conducta genera una serie de consecuencias más nefastas para nosotros a medio o a largo plazo, ¿no? Ese aumento de peso que comentaba antes o un malestar emocional incluso más intenso del primero que desencadenó el comer emocional, que puede ser la culpa. Madre mía, todo lo que me he comido, me siento mal. ¿Y ahora qué hago con la culpa? ¿Vale? Entonces, no es tanto, y lo comentaba al principio de la webinar, no es tanto que es la propia emoción la que en este caso desarrollaría esa sobreingesta o ese comer emocional, sino cómo yo afronto esa emoción. Después hablaremos del transdiagnóstico y el transdiagnóstico, un elemento importante que tiene a la hora de manejar las emociones es aprender a tolerarlas, no a escapar de ellas.
El objetivo no es que no tenga ansiedad, es que la tenga bajo control, que sepa funcionar, que no me impida afrontar las demandas del entorno. ¿Vale? Entonces, esto sería un esquema típico de cómo podría funcionar, en este caso, el comer emocional, pero podríamos equipararlo a otras conductas impulsivas que pueden realizar las personas, los pacientes, con el objetivo de aliviar el malestar. Entonces, hay un estímulo, imaginemos que he tenido a lo mejor un día nefasto en el trabajo, he tenido una discusión con mi pareja, no sé qué hacer con esa tristeza que experimento, con esa ansiedad, con esa rabia, no sé cómo manejarla o no me permito tenerla, llevo a cabo la conducta de evitación o escape, que en este caso es comer como desahogo, alivio momentáneo, como veis ahí, ese refuerzo negativo que nos engancha y vuelta a empezar con el problema. Y si no, después de ese refuerzo negativo, como os decía, esa emoción secundaria que aparece después y que incluso tengo más dificultades para poder manejarla. ¿Vale? El comer emocional, se han llevado a cabo diferentes estudios longitudinales en determinados momentos en la infancia, la adolescencia y la edad adulta, y sabemos que como estrategia para manejar el malestar emocional aumenta a lo largo de la infancia y persiste en la adolescencia y en la edad adulta y podría devenir después en un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Vale? Es verdad que en esta conducta del comer emocional influye el estrés, ¿vale? Tal vez cuando me siento sobrepasado por las demandas del entorno, no tengo estrategias para hacer frente a las demandas del entorno, pues utilizo el comer como un desahogo, como una forma de evitar. Influye, que duda cabe, en la alimentación que yo llevo a cabo, porque en el comer emocional se comen determinados alimentos hipercalóricos, alimentos muy ricos en azúcar, porque además tienen un componente de alivio, es un chute que yo me doy y me siento mejor, ¿no? Con ese componente también adictivo que tienen ese tipo de alimentos, ¿no? Y evidentemente influye en la regulación del peso porque puede haber un aumento paulatino de peso. Sabemos que niños con niveles más bajos o con dificultades en regulación emocional, que experimenten en este caso reacciones emocionales más negativas y que no sepan qué hacer con ellas, tienen más sobrepeso a los 10 años. Y previamente, digamos, ya había dificultades, ¿no? A la hora de también presentar, o había problemas ya de pelín sobrepeso, ¿no? Pero sí que sabemos que niños que no regulan bien sus emociones tienen un mayor sobrepeso a los 10 años. Y también el comer emocional está asociado incluso a otros trastornos. Personas con comer emocional puede que también presenten trastornos del estado de ánimo, como una depresión, trastorno de ansiedad o trastornos de la conducta alimentaria, cuando hablemos ya, por ejemplo, de un trastorno por atracón, donde la persona ya sistemáticamente recurre a ingerir una cantidad importante de comida. Después compensaré o no con el vómito o con el ejercicio o lo que sea. ¿Vale? Pero tanto en adolescentes se da esta relación entre comer emocional, depresión, ansiedad, TCA, como también en adultos jóvenes. Y sabemos, por otra parte, y hay una constatación, sobre todo en las sociedades occidentales y también en las no tan occidentales, a veces países en vías de desarrollo también presentan tasas en niños y en adolescentes de sobrepeso y de obesidad. La prevalencia de la obesidad se ha triplicado desde los años 70 hasta la actualidad. Fijaos, datos de la OMS de hace nada, ¿vale? El 18% de los niños y adolescentes entre 5 y 19 años presentan sobrepeso y el 8% de ellos obesidad. Y si son niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad, probablemente muchos de ellos sean adultos con sobrepeso, con todos los problemas que después en la edad adulta vaya para aparejada esa obesidad, pero también en infancia ya, o sea, problemas de metabolismo, problemas psicológicos, el no gustarme, el escapar, evitar, el esconder el cuerpo que tengo, ese componente también de miedo social, de aislamiento, etcétera, pero qué duda cabe que también siguen en la edad adulta. Y sabemos, por otra parte, que
la personalidad, y hablaremos ahora, como veis, del neuroticismo, ¿no? Es decir, personas que tienen dificultades a la hora de, o personas muy hiperreactivas a nivel emocional, personas que ante cualquier situación se preocupan en exceso, ya se activa ese worry, ¿vale? Ese patrón de personalidad que fundamentalmente está caracterizado por el neuroticismo. Y un estilo de afrontamiento centrado en la emoción y en la evitación, ¿vale? No tanto en el problema, que sería un estilo de afrontamiento más adaptativo. El estilo de afrontamiento centrado en el problema es el que me permite valorar la situación, ver los pros y los contras, consecuencias inmediatas a medio plazo, y por lo tanto es un afrontamiento mucho más cognitivo. Sin embargo, en el caso del afrontamiento centrado en la emoción y en la evitación, la personalidad también ahí, digamos, juega un papel mediador, ¿no? Y como os decía, las personas con incluso un elevado neuroticismo, que entre otros se caracteriza por esa inestabilidad emocional, consumen más alimentos. Hablábamos antes de los tipos de alimentos: dulces, salados y ricos en calorías. Y este patrón, por ejemplo, en pacientes con un trastorno por atracón, también se da. O pacientes con un trastorno como bulimia nerviosa. Por otra parte, otro factor importante es la impulsividad, ¿no? Esa falta de control. En la medida en que no tenemos habilidades para gestionar las emociones, pues aparece esa conducta impulsiva, ese no poder parar de comer, ¿no? Pues que comer un dulce está muy bien, es saludable, es adaptativo. O comer algún snack, pero es que no puedo parar, no me cojo 2 cuadritos de la pastilla de chocolate de Nestlé, es que me como 2 pastillas, o no es que me como, pues no sé, unos cuantos snacks, es que me compro la bolsa súper gigante y en media hora me la he zampado toda, ¿de acuerdo? Entonces ahí ese componente de impulsividad está ahí, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué factores están implicados en ese comer emocional? Evidentemente, cuando hablamos de impulsividad, y los que habéis estudiado personalidad y demás, sabéis que hay una parte de la personalidad que tiene que ver con un componente temperamental, biológico, ¿no? Que me predispone a, pero no solamente ese componente temperamental, ¿no? Más esa tendencia más biológica o más heredada, por decirlo de alguna manera, sino también el entorno familiar va a influir en los hábitos alimentarios y de afrontamiento que el niño tenga para regular el malestar emocional. Hablamos antes de estrategias de regulación que los padres utilizan, ¿de acuerdo? Y qué duda cabe que esas estrategias, si un niño ve que el malestar emocional o que determinados hábitos alimenticios se utilizan para, pues es una forma de aprendizaje pues en primera persona. Sin embargo, estrategias de regulación emocional que podríamos denominar adaptativas, centradas fundamentalmente en el problema, están relacionadas con conductas de salud y con una ingesta mayor de frutas, verduras y una mayor actividad física, lo que denominaríamos hábitos saludables, conductas salutógenas. ¿De acuerdo? Bien, con lo cual, de cara a abordar algunas pautas, de cara a abordar el comer emocional cuando no es algo que todavía podemos tildar de trastorno alimentario y demás, hay pautas a padres, y a veces también hay talleres para padres, fundamentalmente, que tienen por objetivo, por ejemplo, que esos padres que a lo mejor no saben enseñar a los hijos a tomar conciencia de las emociones, lo hagan, ¿no? Esto que estás sintiendo es tal. Es normal que estés enfadado porque tu amigo no te ha llamado por teléfono o porque no te ha contestado al WhatsApp. Es normal que te sientas así. Y es una forma de tomar conciencia de un enfado que aparece en un momento determinado porque ha pasado algo, de la rabia, de la tristeza, ¿no? Identificar eso y diferenciarlo de lo que es tengo hambre. No, es que como estoy enfadado me voy a comer. Pues mira, y si como me alivio, pues sale. No, es que mira, es que tiene una rabieta, pues le compro una bolsa gominolas. ¿Vale? Pues para que maneje el malestar. ¿De acuerdo? Enseñar a detectar emociones intensas, ¿no? Cuando hablamos de niños con baja tolerancia a la frustración, es que puede que no les hayamos enseñado a tolerar la frustración, ¿no? O qué hacer cuando, pues de repente mañana tienen que hacer 3 exámenes, ¿no?
no les hemos enseñado a lo mejor a planificarse bien o a organizarse, ¿de acuerdo? También el que los padres sepan enseñarles lo que es el hambre y la ansiedad, ¿no? Cuidar cuándo es recurrir a la comida como regulador del malestar emocional. Seguro que muchos niños que utilizan la comida como amortiguador del malestar emocional ven esa forma de funcionar en casa, ¿no? Y evidentemente en todo ello está esa responsabilidad ineludible de los padres de establecimiento de unas pautas de alimentación adecuadas, de todo tipo de alimentos, todo tipo de sabores y demás. Hay niños que solamente comen sota, caballo y rey, porque los padres dicen que es lo que les gusta, y porque igual si le ponen otra cosa no les gusta o come menos o se enfada. La responsabilidad de los padres es generar ese tipo de hábitos, por lo que la alimentación también se refiere. El no caer en lo que sería utilizar alimentos como premio, amenazas, castigos, ¿no? Todo lo que sería los procesos de socialización durante la infancia y que se utilice la comida en este sentido, ¿no? La importancia, hoy en día ha habido muchos cambios a nivel sociológico. Hay muchos niños que a lo mejor comen solos o comen lo que les hemos dejado, pero sí que es importante que haya una serie de planificación en las comidas, horarios en las comidas, dónde, cómo, con quién comemos. Hay estudios que indican, por ejemplo, que el hecho de que la familia coma unida o coma junta o comparta al momento de al menos una de las comidas diarias también es una forma de prevenir trastornos a nivel de la alimentación, ¿no? En los horarios, la planificación de las comidas, no como cuando me daba gana y de lo que pille en la despensa, ¿vale? Ese comer consciente, ¿de acuerdo? Y también el no restringir el acceso a determinados alimentos. Sabemos que en algunos trastornos de la conducta alimentaria, una anorexia, hay alimentos que son tabú. Yo no me puedo comer un pedazo de chocolate. Sí, me puedo comer. No, me puedo comer un cuadrito de chocolate. Lo que ya es un poco excesivo es que me coma 2 pastillas después de haber cenado, como regulador del malestar o de la emoción que esté sintiendo. Entonces, la alimentación que desde casa hay que darles a los niños es una alimentación variada, equilibrada, donde no, por norma, no debe haber alimentos prohibidos, a no ser que por cuestiones de salud sea necesario, ¿vale? Pero ¿qué pasa con el comer emocional, que ya puede estar presente en lo que sería un trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Y en este sentido ya hablamos de intervenciones más clínicas. Y en este ámbito destacar el tratamiento transdiagnóstico que plantea Feiburg, en la medida que él considera que hay una serie de características comunes a los diferentes trastornos de la conducta alimentaria, y esas características comunes, como podrían ser el perfeccionismo, la baja autoestima, las dificultades de regulación emocional, las dificultades de interpersonales, de relación con los demás, estarían presentes en los diferentes TCAs. En unos en mayor o menor medida, lo que explicaría incluso que en una misma persona se presenten a lo largo del tiempo diferentes diagnósticos por lo que a los TCA se refiere. Y si nos encontramos, por ejemplo, con una niña que desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria a los 12-13 años, probablemente sea una anorexia nerviosa, y que cuando llegue a los 20, si sigue con un patrón disfuncional o con un trastorno alimentario, devenga en una bulimia o en un trastorno por atracón. Porque lo que subyacería a todos ellos serían estas características, algunas asociadas a aspectos de personalidad. Y en este sentido, Feiburg plantea una terapia cognitivo-conductual para los diferentes trastornos alimentarios, donde se abordan estos aspectos más allá del propio diagnóstico del trastorno alimentario específico. Por ejemplo, en aquellos casos que además de que haya un trastorno de la conducta alimentaria, como podría ser una bulimia con una sintomatología impulsiva, más allá del abordaje propiamente alimentario, a veces esta sintomatología alimentaria no deja de ser un reflejo de lo que sería una sintomatología impulsiva que obedecería a una inestabilidad emocional. Y en este sentido, el tratamiento, uno de los tratamientos que está funcionando también es la terapia dialéctico-comportamental para el TLP, que de alguna manera, aun trabajando la regulación emocional,
también se abordan patrones disfuncionales de alimentación porque esos atracones funcionan como una conducta impulsiva que tiene por objetivo aliviar el malestar emocional. Elemento importante ahí, viniendo la terapia de Linehan de un enfoque cognitivo-conductual, es que añade la validación, decirle al paciente que es normal que siente lo que está sintiendo, pero por otra parte un abordaje, un entrenamiento en solución de problemas. Y además ese entrenamiento específico en habilidades de regulación emocional, comprender las emociones, saber identificarlas y ponerles nombre, fortalecerse a nivel emocional, reducir la vulnerabilidad, digamos, negativa que experimentan estos pacientes en la medida en que, por ejemplo, incrementemos las emociones positivas y también reducir el sufrimiento, esas acciones opuestas a la emoción, cuando la emoción no está justificada o su intensidad no está justificada, o un planteamiento desde la solución de problemas cuando la emoción está justificada. Pararme un poquito aquí y en la medida en que hablamos de comer emocional, hablamos de dificultades de regulación emocional que probablemente estén presentes en el niño que en un momento determinado presente comer emocional, pero como también podría presentar otro trastorno de ansiedad o del estado de ánimo. Y enseñaros por encima lo que sería el protocolo unificado desde el transdiagnóstico para niños, que se hace en grupo y donde también hay una parte para padres, donde fijaos cuáles son las habilidades que se trabajan. La educación emocional, darse cuenta de las emociones, aprender a identificarlas. También los pensamientos, aprender a identificar los pensamientos automáticos negativos que están probablemente a la base también de determinadas emociones. Cómo pensar bien, esa reevaluación cognitiva, aplicar solución de problemas y luego exponerme a las emociones y a las situaciones, no evitar de ellas. No evitar las mismas. Y por último, pues en el programa también, como en muchos trastornos de ansiedad o del estado de ánimo, en el protocolo se incluye una prevención de recaídas. Y fijaos también el protocolo para adolescentes, que también se da en formato grupal con unas pautas a padres, ¿de acuerdo? Educación emocional, darse cuenta de las emociones, exponerse a las emociones, no juzgarlas, solución de problemas, reevaluación cognitiva, exposición a las emociones y demás. Voy acabando que me estoy alargando mucho. Y a modo de conclusión, destacar, ¿no?, que la regulación emocional es clave en lo que sería, en este caso, la psicopatología alimentaria en niños y adolescentes, pero sabemos que en muchos trastornos emocionales hay dificultades en regulación emocional, por eso se recurre a el comer emocional. Importancia de la detección cuanto antes, ¿no?, de patrones desadaptativos de comer emocional, sea una forma de abordarlos ahí, tal vez de una manera muy sencilla y prevenir trastornos alimentarios más complejos. Detectar dificultades en general en aquellos niños y adolescentes que les cuesta manejar las emociones. Decimos, es que este niño tiene un carácter, es que a lo mejor lo que no tiene son estrategias de regulación emocional adecuadas, ¿no? En la medida en que experimentan emociones muy intensas, tienen un volver lento a lo que sería su línea base después de estar experimentando una emoción muy intensa. En definitiva, estrategias desadaptativas de regulación emocional. La importancia, en muchos casos, y lo sabéis, por lo que a otros trastornos y aquellos que trabajáis con niños, en muchas ocasiones intervenciones dirigidas a padres que a lo mejor para que los niños se regulen bien son ellos los que han de aprenderse a regularse bien a nivel emocional, y en aquellos casos donde sea necesario trabajar con niños y adolescentes, disponemos afortunadamente de protocolos como el transdiagnóstico, que contempla, entre otros, el entrenamiento en regulación emocional. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para las preguntas que me queráis hacer. Gracias. Si lo queréis poner por chat o por micro. ¿Alguna pregunta tenéis? Bueno, yo felicitarte, Reyes, me ha encantado la exposición y sí que me gustaría preguntarte, ¿los protocolos unificados? Sí.
que hablas que hay como uno de infancia y otro de adolescencia. Sí. ¿Hasta qué edad se aplica a cada uno? Pues los primeros son en edad escolar. Espera, que los voy a poner aquí si quieres, ¿vale? Están a punto de ser publicados ya en castellano, Inma. Y la verdad es que este sería el de niños, creo que es hasta los 8 o 9 años de edad, estoy hablando de memoria, ¿eh? Tenía puesto la edad y se me ha pasado, y el de adolescentes creo que es a partir de los 11 años, 12, hasta los 16, 17. Pero además sirve porque tú puedes, yo creo que es una de las ventajas del transdiagnóstico y del protocolo unificado también en adultos, porque tú puedes, incluso aun teniendo niños con diferentes problemas a nivel emocional, trabajar en grupo determinadas habilidades de las que se van a beneficiar todos ellos, más allá de que después a nivel individual pues haya que trabajar algunos aspectos en concreto. Pero es también la potencia del grupo. Esto ha sido una adaptación del protocolo de Barlow que ha llevado a cabo una psicóloga americana, Heinrich Heimil, es que tiene un nombre así alemán y lo pronuncio fatal, pero que está dando muy bien resultado. Problemas emocionales, básicamente trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, y también trastornos de conducta, con niños con TDAH también. Entonces, está totalmente protocolizado y para el terapeuta, digamos que están los contenidos establecidos sesión a sesión. Y con los niños utilizan mucho las imágenes emotivas, ¿sabes? Tienen que identificarse con un detective, por ejemplo, que tiene que captar los pensamientos negativos. Luego están súper bien. En breve se van a publicar ya aquí en España. Gracias, Reyes. María. Hola, Reyes. Una pregunta. Hola, María. Hola. Como has comentado lo de los niños, de identificar todo el tema de eso, del comer emocional y demás, en el mundo, todo el mundo TEA, yo no sé hasta qué punto acaban ellos de entender la función de la comida, porque ellos muchas veces decías lo del comer, que era reflejo a la edad de los 10 años y todo eso de la ansiedad, pero yo creo que hasta ese punto de comer emocional ellos no llegan a entender ni para hacérselo entender. Claro, pero evidentemente, María, estás hablando de un trastorno, los trastornos del espectro autista, donde precisamente el tema emocional es un tema, esa dificultad en la identificación de las emociones, yo creo que tiene un matiz distinto al que puede tener un niño que tiene un problema de ansiedad o el estado de ánimo. Yo creo que igual ahí el apoyo en esos programas con los pictos y demás, ¿no? Que tú utilizas igual que para generar determinados hábitos, como puede ser la llegada al cole o salir de casa o las rutinas que deben tener, yo creo que ahí a nivel emocional no sería exactamente lo mismo. Yo creo que tendría que haber ahí ese apoyo de esos programas y recursos en caso de haber comer emocional, pero a lo mejor ahí digamos que todo tiene que ser más conductual en determinados momentos. ¿Me explico, María? Sí, a ver, si en verdad tiene un trasfondo de ansiedad, porque realmente es mucho de regulación de eso, pero sí que es verdad que como el comer emocional como tal, no sé ese matiz ya. Claro, pero a lo mejor ahí es más trabajar en contingencias o para trabajar en aspectos como el control estimular y demás, ¿no? Que no tenga acceso a determinados o en determinado momento o es una cantidad que yo le pauto y luego me explico. Yo creo que ahí a nivel conductual tiene que haber a lo mejor, es más un trabajo más externo ahí. ¿Me explico? Sí. Y luego, otra pregunta, aprovechando, para problemas de conducta, ¿en qué podría reflejarse un comer emocional? Porque me imagino que según la fase en la que está el niño, No te oigo bien, María, no te oigo bien. ¿Me oyes ahora? Ahora mejor. A nivel de conducta al comer emocional, bueno, en un trastorno de conducta, pues a lo mejor en la medida en que si ante una conducta que yo no le permito y que le digo que no y hace un niño a lo mejor haría una pataleta, pues otro niño lo que se come es un paquete de bollicaos. ¿Me explico? Sí. A veces para esa rabia, igual que hay niños que cuando tienen una rabieta lo que hacen es morderse o darse cabezazos contra la pared porque prefiero hacerme daño antes que
soportar que no consiga lo que quiero. Entonces, yo creo que ahí en niños funciona muy bien lo que serían los análisis funcionales, María. Es ver cuáles son las conductas que el niño lleva a cabo para manejar ese malestar. Igual, pues montar una rabieta, ¿cómo sería lo mejor? Darme como un bote de gominolas, pero lo que a veces yo creo que también es importante, y lo más importante es lo que los padres hacen. Para evitar una rabieta le dan lo que quieren y luego para calmarle le dan un paquete de gominolas. ¿Me explico? Entonces, Sí, yo creo que es el análisis funcional que el psicólogo tiene que hacer a la hora de ver cuáles son los antecedentes, las conductas que lleva a cabo el niño y cómo reacciona su entorno al mismo. Y si yo le estoy enseñando a calmarse con la comida, pues le estoy dando una estrategia que no es la más adecuada en ese momento. Probablemente ahí funcionaría en un niño más pequeño la distracción o el consuelo, o a veces es la tolerancia y ya se le pasa el berrinche. Sí. Vale, pues sí, era eso. Voy a poner un ejemplo. Gracias, Reyes. Vale, María, gracias a ti. ¿Alguna cosita más? Pues nada, si ya no tenéis más preguntas, agradeceros vuestra asistencia a la webinar y desearos a todos un buen verano. La última charla de psicología será el próximo lunes a las 12:30 por parte de Alejandro Sánchez, que es profesor de la facultad y también está en las clínicas de la UCV en la unidad de infancia y adolescencia, y hablará sobre inteligencia emocional a las 12:30, por si os interesa a algunos de vosotros. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias. Y si no nos vemos, pues feliz verano a todos. Cuidaos mucho.